Buenos días, magíster. Hablaré sobre conceptos de legislación y sus concordancias en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Comencemos. Se habla de gratuidad en el artículo 26 y 348 de la Constitución y tiene concordancia con el artículo 27, numerales 1, 2 y 3 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal GG de la LOEI. Se habla de equidad de género en el artículo 27 de la Constitución y tiene concordancia con el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2 literal L y el artículo 3 literal I de la LOEI. Se habla de interés superior en el artículo 44 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 11 del CNA y con el artículo 2 literal C de la LOEI. Se habla de participación en el artículo 45 y artículo 66 numeral 24 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 43 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 9 de la LOEI. Se habla de libertad de expresión en el artículo 45 y en el artículo 66, numeral 6 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 59 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 10, literal C de la LOEI. Se habla de violencia en el artículo 46, numeral 4 y en el artículo 347, numeral 6 de la Constitución, y tiene concordancia con el artículo 19 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal J de la LOEI. Se habla de discriminación en el artículo 28 y en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 6 y artículo 41, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 7 de la LOEI. Se habla de plurinacional en el artículo 1 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 44 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal Z, de la LOEI. Se habla de discapacidad en el artículo 46, numeral 3, y en el artículo 47 de la Constitución. Guarda concordancia con el artículo 42 y artículo 55 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal E, de la LOEI. Se habla de laicismo en el artículo 1 y en el artículo 28 de la Constitución. Guarda concordancia con el artículo 61 y con el artículo 37, numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal Y, de la LOEI. Se habla de identidad en el artículo 45 y el artículo 66, numeral 28 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 33 y 34 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal S, de la LOEI. Se habla de vida digna en el artículo 66, numeral 2 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 26 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal K de la LOEI. Se habla de información en el artículo 45 y artículo 92 de la Constitución. Guarda concordancia con el artículo 27, numerales 5 y 6 y artículo 45 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 3, literal N de la LOEI. Se habla de ambiente sano en el artículo 66, numeral 27 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 32 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 3, literal F, de la LOEI. Se habla de libertad de asociación en el artículo 45 y artículo 66, numeral 13 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 63 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 10, literal J, de la LOEI. Se habla de inclusión en el artículo 26 y artículo 48, numeral 1 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 42 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal V y artículo 5, literal O de la LOEI. Se habla de sexualidad en el artículo 66, numeral 9 y artículo 347, numeral 4 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 3, literal E de la LOEI. Se habla de democracia en el artículo 1 y artículo 27 de la Constitución. Tiene concordancia con el artículo 63 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal M, de la LOEI. Se habla de igualdad en el artículo 26 y artículo 66, numeral 4 de la Constitución. Guarda concordancia con el artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia y con el artículo 2, literal V, de la LOEI. Y por último, se habla de cultura en el artículo 45 de la Constitución. Este tiene concordancia con el artículo 7 y artículo 74, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con el artículo 2, literal H, y artículo 3, literal K, de la LOEI. Gracias.